Muy buenas, hijos de los unos y ceros, esto es Programas de Cero, tu canal de YouTube, y este vídeo se llama Tipos de hackers y 8 historias de hacking que cambiaron el mundo. Es el primero de la serie de podcasts que tenemos previsto sacar para que tú no tengas que estar constantemente viendo la pantalla. Sí es verdad que lo vamos a apoyar con contenido gráfico, pero para nada va a ser necesario que estés delante de la pantalla. Siéntate, simplemente escúchanos y aprenderás más que nunca de una manera diferente, así que tómate un café, desconecta, este es tu momento, bienvenido a Tipos de Hackers y 8 historias de hacking que cambiaron el mundo. Antes de nada, como siempre, queremos agradecer a la comunidad, en Instagram ya somos más de 6.000 seguidores, como se va viendo en pantalla, si es que lo estás haciendo, y también somos más de 650, prácticamente 700 ya en YouTube, así que muchas gracias por suscribiros, darle a la campanita para más contenido como este. Y nada, antes de nada queríamos comentar lo más importante, que este vídeo nace a raíz de una encuesta que hicimos en nuestro canal de Instagram, @programa barra baja desde barra baja cero, tal cual suena, directamente, todo en letras, excepción de la barra baja. Y ahí simplemente preguntábamos la gente qué es lo que quería ver esta semana. Si historia de hackers o hablando como PCs u ordenadores para hablar en referencia a los protocolos. Y para nuestra sorpresa fue una victoria aplastante de la historia de los hackers. Así que sin más ni más, vamos con esta serie de podcast. La primera, tipos de hackers y 8 historias para que al final del vídeo tú sepas qué tipos hay y sepas un poco la historia del hacking en qué se ha ido desenvolviendo últimamente. Antes de nada, queremos decir que para nada este podcast intenta promover el uso de la tecnología para atacar, para difundir, para que la gente sea hacker mala, hacker buena. No, no, para nada. Nuestro objetivo no es otra cosa que te sientes tranquilo, escuches este podcast y te veas entretenido. Porque ya sabéis que Programas de Cero nace con el objetivo de utilizar la tecnología para el beneficio de las personas. Sin más ni más, siéntate, bienvenido al mundo del hacking y vamos con ello. Lo primero que tenemos que saber es diferenciar un poco lo que es el mundo del hacking y los hackers. El hacking en general es como una especie de conjunto de técnicas que se van utilizando, ¿no? Y estas técnicas se utilizan para romper sistemas, o al menos esa es la idea inicial que se da, ¿no? Pero claro, dentro de este mundo del hacking engloba un saco de muchísimos tipos de hackers, ¿vale? Antes de nada queríamos destacar un par de puntos, y es que según la definición considerada en el mundo del hacker, se conoce como hacker aquel individuo que se dedica a programar de forma entusiasta, o sea, un experto que programa sobre cualquier cosa, ¿no? Que considera poner esa información al alcance que constituye de todos por el bien. Es decir, es una persona, algo así como que sabe programar, que sabe codificar, que tiene una serie de conocimientos informáticos y los acerca de manera gratuita para el beneficio de todos, ¿no? Un poco siguiendo esa política de programa desde cero también que se constituye. Sin embargo, qué curioso es que el mundo tenga esa noción del hacker, ¿no? Como si fuese algo malo, de tal manera que si tú dices que eres un hacker en relación a, por ejemplo, yo podría decir que como sé programar, soy experto y tengo ciertas habilidades, podría ser considerado como hacker, ¿no? Porque soy una persona experta que trata de divulgar conocimiento y tal, ¿no? Sin embargo, si nos ponemos a pensar fríamente, la palabra hacker a nivel de la sociedad, al ser desconocida, se espera de una persona que va con capucha, que programa hasta las tantas, que intenta reventar Google, que intenta atacar Facebook, ¿no? Eso es un poco la primera aclaración que queríamos aclarar, acercar y sobre todo comentar, ¿no? Ya lo hemos comentado más de una vez, de hecho tenemos un vídeo que lo colocaremos cerca de la descripción para que lo puedas acceder, de por qué en la universidad no enseñan a ser un hacker. Simplemente todo se resume a que, de manera muy general, en la universidad te enseñan en el conocimiento que, bueno, el sistema es el que es y tú puedes cogerlo o no, pero eso no significa ni que todo el conocimiento de la informática esté en la universidad, ni que sea lo más actual, ni que eso te sirva para al menos probar cómo de fuerte o débil es tu ordenador, pero sí para aprender, ¿no? Según la RAE, la Real Academia Española, por otra parte, definiría la palabra hacker como persona experta
en el manejo de computadoras que se ocupa de la seguridad de los sistemas y de desarrollar técnicas de mejora. Ya estamos viendo cómo, según la segunda aceptación de la definición de hacker como tal, ¿no? Primero hablábamos de acercar la tecnología o ese conocimiento, ¿no? Esas herramientas, esos programas al mundo, un poco hacking ético, ¿no? Va por ahí los tiros para el beneficio de la humanidad. Y sin embargo, RAE, la Real Academia Española, que define las palabras, le da un toque, ya estamos viendo, experto en seguridad, que también es verdad que el hacker tiene que ver por ahí también, pero estamos viendo ya que el mundo del hacking o la palabra hacker empieza a tener como diferentes definiciones, diferentes sentidos que le daríamos, ¿no? Esto un poco a modo de introducción, hablaremos y comentaremos que si es verdad que a día de hoy el hacker, la palabra hacking se va limpiando un poco, ¿no? Ya se ven los diferentes tipos que lo vamos a comentar ahora, antes de entrar en la historia. Es verdad que la palabra empieza a aparecer a mediados de del siglo XX, allá por 1950 y tal, y su origen está ligado a esa época inicial que comentábamos y abordábamos en historia de Internet, cómo empezaban los primeros laboratorios gente a desarrollar técnicas y tecnologías de informática, y gracias a eso entonces es cuando empezaron a coger cierta fama y a crearse estas palabras como hacking, hacking ético, un poco en el mundo en el que estamos abordando, ¿no? Y sin más ni más vamos a entrar en detalle a la gran clasificación que queremos tocar para ver en cuál te puedes tú sentir identificado, cuál es el saco en el grupo en el que te consideras que estás, en cuál te gustaría estar, por qué. Todo eso nos gustaría conocer y, sinceramente, nos parece importante que lo sepas más que nada para que veas que el mundo del hacking no es solamente atacar, romper empresas y ya. No, no. Va mucho más allá de todo eso. Hay una narrativa detrás, un discurso que dice el porqué y sobre todo los intereses de cada uno, ¿no? Son diferentes tipos que podemos ir viendo, y lo vamos a comentar ahora, que pueden después desembocar en una personalidad u otra, dependiendo de dónde caigas. Ya hemos comentado que el hacker se define a sí mismo como una persona que crea contenido o información gratuito, a nivel de definición lo colocábamos en esta transparencia, pero en general todo se define un poco en función de la capucha, por llamarlo de alguna manera, en la que nos sentimos, ¿vale? Hay 4 tipos principales. Tenemos el sombrero negro, tenemos el sombrero gris, el sombrero blanco y el sombrero azul. El sombrero negro, también conocido en inglés como Black Hat, son los famosos crackers, ¿vale? Al final estas personas lo que tratan de hacer es utilizar sus habilidades de programación, de ordenadores de informática, con el objetivo de romper el sistema de seguridad, colapsar servidores, entrar a zonas restringidas, infectar redes o apoderarse de ellas, tratando de infectarlos con los viruses. Un ejemplo de este tipo de actividad sería una organización que trata de atacar con ransomwares, un tipo de virus que hace poco se puso bastante de moda. Para los que no sepan, era algo así como encriptar toda la información del ordenador en base a un código. Entonces, yo una vez te encripto todo eso, como tu objetivo es tratar de conocer esa clave, pero va a ser imposible, tú me vas a tener que pagar por facilitarme la clave, ¿no? Tú me pagas lo que yo te pida para que yo te dé la clave, o si no, yo borraré toda la información que tienes. Eso se ha hecho bastante famoso ese ataque, y podéis investigar un poco en internet si queréis. Ese tipo de perfil en el que tú buscas atacar, reventar, destruir otros servicios y tal, se conoce como Black Hat, sombrero negro. En el polo opuesto, en la otra parte del espectro de blanco y negro, después hablaremos del gris, porque como siempre, no todo es blanco, no todo es negro, siempre hay grises, ¿no? Y hay una escala. Conoceríamos los hackers tipo sombrero gris o grey hat, ¿vale? Este perfil, el sombrero blanco, perdonadme, el white hat, es el perfil del hacking ético. Imaginaros que un día decidimos nosotros, debido a que vemos una injusticia brutal por parte de Microsoft, por un servicio de Google o alguna colaboración con otra empresa, que nos damos cuenta de que hacen algo que no nos parece bien y decidimos desde programas de cero hacer una llamada a la acción y todos nos dedicamos a tratar de hacer un ataque DOS, que no es otra cosa que preguntar muchas veces para que el servidor colapse y reviente, ¿no?
con el objetivo de darle un escarmiento un poco siguiendo la filosofía de Anonymous de hacer las cosas bien, o si vemos que hay algo que no nos ha gustado y que creemos que no es moral, pues ahí entraría en ese aspecto, ¿no? Ese hacking ético o por el bien de la sociedad en general. El sombrero blanco. Como siempre, un poco entre ese black hat y white hat se encontraría nuestro sombrero gris, que de vez en cuando actuaría por su propio beneficio para poder reventar el sistema, y otras veces, sin embargo, tomaría el rol de sombrero blanco para poder ayudar al beneficio del mundo. Podría ser una persona, podría ser tú mismo, una persona la que podría unirse a nosotros de vez en cuando, pero tú por tu cuenta seguirías hackeando, haciendo uso de ella para simplemente, por ejemplo, atacar a servidores, atacar a páginas, atacar a blogs y hacer el uso que quieres. Nuevamente repetimos, atención, el contenido que estamos lanzando aquí es puramente informativo para que sepas la clasificación de los hackers. Después vamos a profundizar en la historia ahora mismo. Y nuestro objetivo no es otra cosa que informar del conocimiento y de la historia de hacking, y para nada queremos promocionar el uso de ella. El primero de los casos, empezando ya a bucear en los 8 casos que comentábamos, es de Kevin Mitnick. Kevin Mitnick es una figura representativa del pirateo en Estados Unidos. Inició sus actividades cuando aún era adolescente. En 1981 fue acusado de robar manuales de computadora a Pacific Bell. En 1982 pirateó el Comando de Defensa de Estados Unidos, que inspiró la película Juegos de Guerra de 1983. En el 89 pirateó la red digital del Equipment Corporation DEC y realizó copias de su software. Para aquel entonces, como DEC era un fabricante líder de equipos informáticos, esta jugada dio a conocer a Mitnick, es decir, atacó a un entorno en el que era bastante conocido, y como esa herramienta fue conocida, él a su vez, gracias a su hackeo, fue conocido. Posteriormente fue arrestado, condenado y enviado a prisión. Durante su periodo de libertad condicional pirateó los sistemas de correo de voz de Pacific Bell. Es decir, este tío fue a prisión y en libertad condicional todavía siguió tocando las narices, atacando a Pacific Bell. En el transcurso de su carrera como hacker, Mitnick no usó para provecho personal el acceso ni los datos ni la tecnología que obtuvo. Aunque generalmente se cree que llegó a obtener el control total de la red de Pacific Bell, Mitnick no intentó parecer, solo probar que podía hacerlo. Es decir, algo así como: yo he podido ser capaz de destruir el sistema, acceder, tomar el control de todos ellos, pero yo no voy a hacer uso de esa tecnología y ese conocimiento. Simplemente quería demostrar de cara al público que yo puedo entrar al sistema, que yo puedo romper, que yo puedo dominar. Nada más. Cuando fue atrapado, fue sentenciado a prisión por múltiples cargos de fraude electrónico e informático, como bien imagináis, ¿vale? Al final irrumpió varias veces, atacó varios servidores, atacó varios sistemas, etcétera, etcétera. Al final, Mitnick se convirtió en un hacker bueno, pero según Wired, en 2014 lanzó al mercado Mitnick's Absolute Zero Days Exploit Exchange, intercambio absoluto de exploits del día de cero de Mitnick, que vende exploits de software críticos sin parches al mejor postor. O sea, parece ser que este Mitnick literalmente fue un poco juzgado, fue a prisión, y él pasa a ser hacker bueno, o al menos así se considera según la investigación que hemos realizado desde programas de cero, pero lanza al mercado una herramienta llamada Mitnick's Absolute Zero Day Exploit Exchange, que no es otra cosa que un mercado donde liberaríamos exploits o defectos que encontramos desde el día cero para romper al software al mejor postor. Algo así como un eBay de exploits, ¿vale? El segundo de los casos, ya bastante conocido, es Anonymous, ¿vale? Anonymous no es una persona física, es una organización que a priori parece sin ánimo de lucro y sin identificar personas, ¿no? Esta organización inició sus actividades en 2003 en los tablones de mensajes de 4chan, en un foro sin nombre. Algo así como un portal por ahí en internet perdido de la mano de Dios, donde ellos publicarían: oye, vamos a lanzar esto, vamos a hacer esto, con el objetivo de hacer hacking ético, como ya hemos ido comentando antes. El grupo evidencia poca organización y se concentra en cierta manera en el concepto de justicia social. Por ejemplo, en 2008 manifestó su desacuerdo con la Iglesia cientológica y comenzó a inhabilitar sus sitios web, lo que afectó negativamente su posicionamiento en Google y saturó sus máquinas de fax con imágenes de blanco y negro.
Como ya hemos conocido recientemente y ya divulgamos ese conocimiento hace no mucho en programas de cero, el caso TikTok, Anonymous recomendó, tras un seguimiento bastante arduo en las redes, que lo colocaremos aquí arribita en la burbuja para que lo veas y le eches un ojo. Como recomendaba que TikTok estaban robando muchísima información y no cuenta como hackeo, ojo, ¿por qué? Porque ellos ya lo hacen de manera explícita desde antes. Y después también comentábamos que Anonymous volvía a la carga con el ataque a Black Lives Matter, cuyo objetivo no es otra cosa que irrumpir en las emisoras de Los Ángeles o Chicago, no lo recuerdo muy bien, y lo que hacía simplemente era una acción de protesta para que el cuerpo policial de Estados Unidos no se saliese con la suya debido a la represión policial que sufre siempre la raza negra en Estados Unidos. Tercero, vamos a contar la historia de Adrián Lamo. En 2001, Adrián Lamo, de 20 años, utilizó una herramienta de administración de contenido no protegida en Yahoo con el objetivo de modificar un artículo de Reuters y agregar una cita falsa del exfiscal general John Ashford. Con frecuencia, Lamo pirateaba sistemas y luego notificaba a la prensa y a sus víctimas. En algunos casos, los ayudó a resolver el problema para mejorar su seguridad. Ya vamos intuyendo que hay víctimas, por lo tanto, es un poco de la figura entre Black Hat y Grey Hat, ¿vale? No obstante, como señala Wired en 2002, Lamo fue demasiado lejos cuando pirateó la intranet de New York Times, la gran revista estadounidense americana. Se incluyó en la lista de fuentes expertas a sí mismo, ojo, hay que decirlo, y comenzó a realizar investigaciones sobre personajes públicos de alto perfil. Es decir, metió el morro donde no debía. Como prefería circular por las calles llevando solo una mochila y no poseía una dirección fija, Lamo se ganó el lado de el hacker indigente. ¿Por qué? Porque andaba por la calle, no tenía un sitio fijo y por lo tanto él podía pasar desapercibido por las calles de Estados Unidos. Entonces Lamo, ahora de cara a 2010, con 29 años, se enteró de que padecía trastorno de Asperger, un tipo de autismo, a menudo llamado el síndrome del obseso, debido a que las personas con Asperger tienen dificultades para relacionarse socialmente y manifiestan conductas extrañas y obsesivas. Algo así como meter muchas horas en algo en concreto, sin poca gente, algo que ya estamos viendo que es bastante cercano al mundo de los hackers, porque esta enfermedad parece ser que se manifiesta con mayor frecuencia en esta comunidad, ¿vale? Por lo tanto, vemos que esta persona era un hacker no tan ético, un hacker de capucha negra, y ya estamos viendo más allá de todo esto, pues cuál era su actitud, cuál era su ventaja, y él fue una persona que reventó al New York Times, entró con todos los morros tranquilamente como Pedro por su casa, hizo lo que quería. La cuarta historia, ya vamos adelantando que el último todavía no se conoce, es la historia de Albert González, que según New York Daily News, apodado como Subnazi, empezó su carrera como líder conjunto de frikis informáticos problemáticos en la escuela secundaria de Miami. Es algo así como que, así tal y como lo visualizamos desde programas de cero, nos imaginemos una persona que juntó varias personas, varios grupos, en donde se sentían rebeldes, querían hacer las cosas de otra manera y tal, y él era el líder de ese grupo de personas. Participó activamente en el sitio de comercio criminal shadowcrew.com y fue considerado uno de los mejores hackers y moderadores. Con 22 años, González fue arrestado en Nueva York por fraude de tarjetas de débito, es decir, tarjetas que podías pedir préstamos sin tener dinero aún, relacionado con el robo de datos de millones de cuentas de tarjetas. Esta persona, estamos viendo que lo que hacía era robar la información de muchas tarjetas. Para evitar ir a la prisión, se convirtió en informante del servicio secreto y ayudó a imputar a docenas de miembros de Shadow Crew. Es decir, empezó siendo uno de los moderadores más fuertes, fue condenado a prisión y para liberarse empezó a colaborar de manera secreta con el FBI y con la comunidad de el servicio secreto de Estados Unidos. Durante el periodo en el que actuó como informante remunerado, es decir, como trabajador en secretas para evitar la prisión, en colaboración con un grupo de cómplices, reanudó sus actividades criminales y robó, ojo, más de 180 millones de cuentas de tarjetas de pago a empresas como OfficeMax, Dave & Buster's y Boston Market, empresas americanas todas ellas.
New York Times Magazine señaló que el ataque de González en 2005 a la tienda estadounidense TJX fue la primera filtración de los datos en serie de la información de tarjetas de crédito. Es decir, Albert liberó la información de las tarjetas de crédito al igual que los robó. Este famoso hacker y su equipo utilizaron inyecciones de SQL, es decir, utilizaban la herramienta y el lenguaje de bases de datos SQL para atacar y acceder puertas traseras para poder robar más o menos una cantidad económica valorada, ojo, en 256 millones de dólares americanos, solo en esa tienda, ojo, en TJX. Cuando fue condenado en 2015, el fiscal federal señaló, que su victimización humana no tenía precedentes. Es decir, que aceptó libremente colaborar para evitar la prisión y que, ojo, además siguió haciendo de las suyas por la calle. Vamos con el caso número 5 y este caso sí que es bastante curioso. Son el grupo de personas Matthew Bevan y Richard Price, son un dúo de hackers británicos que piratearon numerosas redes militares en 1996, incluida la base de Fuerza Aérea Griffins de la Agencia de Sistemas de Información de Defensa y de Instituto Coreano de Investigación Atómica. Poca broma, ojo. Bevan y Price, conocidos como Kuyi y DataStream Cowboy, fueron acusados de estar a punto de desatar la Tercera Guerra Mundial, ojo, ellos mismos, poca broma, tras volcar la información de investigación del CARI en sistemas militares estadounidenses. Algo así como sacar a luz todo el conocimiento coreano en Estados Unidos. Bevan afirma que pretendía probar una teoría de conspiración de OVNI y, según la BBC, su caso se asemeja al de Gary McKinnon. Intención maliciosa o no, Bevan y Price demostraron que se puede romper cualquier red, incluso las redes militares. Estas son vulnerables. Ojo, dos personas, como curiosidad, que casi fueron capaces de reventar, casi reventaron redes militares, y que, ojo, aquí viene el gran detalle, estas dos personas casi causaron ni más ni menos que la Tercera Guerra Mundial. Vamos allá con el caso número 6, Kevin Poulsen. En 1983, Poulsen, con 17 años, usaba el apodo de Dark Dante. Pirateó ARPANET, de aquella ya comentábamos, la primera red de informática en la que comunicaba diferentes ordenadores, lo que después sería conocido como Internet, la gran red de redes de hoy en día. De aquella ARPANET formaba parte de la red informática del Pentágono, pero no tardó en ser atrapado y el gobierno decidió no acusar a Poulsen, pues era menor de edad en ese momento, y lo pusieron en libertad con advertencia. Poulsen hizo caso omiso a esta advertencia y reanudó sus actividades de pirateo. Más adelante, en 1988, pirateó una computadora federal y ojo, logró acceder a archivos sobre Ferdinand Marcos, presidente destituido de Filipinas, para que veamos el potencial del acceso. Cuando las autoridades lo descubrieron, optó por ocultarse. Sin embargo, durante ese periodo se mantuvo activo, dedicándose a robar archivos del gobierno y a revelar secretos. Según señala su propio sitio web, en 1990, 2 años más adelante, pirateó un concurso de una emisora de radio y aseguró ser el oyente número 102 en llamar para ganar el automóvil Porsche de 0 kilómetros, un paquete de vacaciones y $20.000 americanos. Qué bien jugado por parte de Kevin Poulsen. Poulsen no tardó en ser arrestado y se le prohibió usar la computadora por un periodo de 3 años. Desde entonces se ha reinventado como periodista serio que escribe sobre la seguridad informática como editor senior en Wired, la gran editorial. Como vemos, esta persona jugó de las suyas desde el principio de Internet, rompió, fue capaz de hacer frente, incluso acceder a un ordenador federal y, como no, se reinventó y fue periodista desde entonces. Vamos con el penúltimo caso, ojo, con el Michael Calce, o Cales, no sé muy bien cómo se pronuncia. Vamos allá con él y después saltaremos con el último, que ya veremos qué particularidades tiene, ya lo vamos adelantando desde ahora, un caso particular. Michael Calce, empezamos con él. En febrero de los 2000, Michael Calce, de 15 años, se conocía como Mafia Boy. Descubrió cómo tomar el control de las redes de computadoras de las universidades y utilizaron sus recursos combinados para causar problemas en el motor de búsqueda de número 1 que de aquella
era Yahoo. En ese lapso de una semana también desbarató las redes de Dell, eBay, CNN y Amazon usando un ataque de negación de servicio de DOS, que no es otra cosa que, como ya hemos comentado antes, juntarnos muchas personas o muchos ordenadores desde diferentes partes y hacer preguntas al servidor. ¿Cuántas preguntas? Tantas como sean necesarias para romper la capacidad del servidor. Imaginaros el volumen de preguntas que se tiene que hacer, ¿vale? Pues eso, esta persona fue capaz de reventar a Yahoo, número uno de búsquedas, página web como Dell, eBay, CNN, incluso Amazon de aquella cayeron y fue poca broma. La llamada de atención de Calce fue quizás la que más sobresaltó en inversionistas y defensores de Internet desde el punto de vista de la gente que busca la libertad. Si el sitio web más grande del mundo, valorado en más de $1 millón, se podía piratear con tanta facilidad, ¿estaba algún dato en línea verdaderamente seguro? Y esa era un poco la importancia de Michael Calce que queríamos desatacar y lanzar arrojando a la luz, de aquella de los años, como bien comentamos, 2000. Hablamos de un chaval que tenía 15 años y que en una semana fue capaz de reventar a todo Dios. Poca broma. No es exagerado decir que la legislación sobre el cibercrimen se convirtió de pronto en una prioridad para el gobierno debido al ataque de Calce. De aquella, como bien intuimos, Internet era relativamente nuevo, empezaba saliendo el contenido, como estamos viendo, de ataques de DOS y como un chaval de 15 años empieza a literalmente dar pataditas a todo Dios, es tema de prioridad máxima. Y es así por lo que las leyes federales empezaron a activarse y empezó la ciberseguridad a coger muchísimo protagonismo, como estamos comentando, en 2000, 1990, 2000, la época en la que decimos que hay un auge lo que viene siendo el mundo del hacking, ¿no? Por último, hablamos del último caso que es bastante peculiar, que es bastante curioso, y vamos con ello, conocido como Astra. Este hacker se diferencia de los demás en esta lista porque nunca se identificó pública y abiertamente. Esto es, no se conoce aún la identificación de la persona física que está detrás del apodo de Astra. Sigue escondida, ¿vale? Sin embargo, según The Register, una editorial bastante conocida, se ha publicado cierta información sobre Astra, como que cuando fue capturado por las autoridades en 2008, se supo que se trataba de un matemático griego de 58 años, o al menos eso se decía. Ya estamos intuyendo cómo la informática, la matemática, la estadística, la física incluso, tienen mucho que ver con la seguridad, porque los algoritmos se basan un poco en esas probabilidades, en esas liberaciones, en esos procedimientos de algoritmos de inteligencia artificial o simplemente códigos que matemáticamente se pueden expresar y ver los puntos débiles, ¿no? Pirateó presuntamente el grupo Dassault durante casi 5 años. Durante ese periodo robó software tecnológico y datos de armas avanzadas que vendió, ojo, a 250 personas de todo el mundo. Sus acciones costaron al grupo Dassault 360 millones en daños. Poca broma. Durante 5 años revelando información y vendiéndola. Información confidencial, propiedad intelectual, patentes, etcétera, etcétera. Nadie sabe con certeza por qué no se ha revelado su verdadera identidad. Pero el término Astra significa arma en sánscrito, que por ahí vamos intuyendo que algo tiene que ver, ¿vale? Algunos de estos hackers famosos tenían la intención de que este fuese a un mundo mejor, entre tantos que pretendían liberar ese conocimiento de cara al público, como hemos podido identificar antes, pero otros, por otra parte, lo han hecho por beneficio propio, vendiendo a otros para lucrarse ellos, y otros también hemos ido viendo cómo bailaban de un lado a otro, siendo algunos white hat, es decir, por el bien de la humanidad, acercando ese conocimiento, esas tecnologías y esas técnicas. Por otro lado, hemos ido viendo cómo ha habido algunos, como Black Hat, que simplemente de manera egoísta, de manera única, que no es ni mejor ni peor, desde el punto de vista analítico, lo que hacen es utilizar esas técnicas para romper los sistemas de otros y después pedirles dinero. Ya hemos comentado diferentes casos. Y por último, veíamos también los Grey Hat o sombreros grises que bailaban de un lado a otro. Por último, cabe destacar los Blue Hat o sombreros azules. Son aquellas personas que no hemos comentado al final, que se encargarían de manera específica
siendo contratados por empresas, porque son expertas y personas muy buenas, de romper los sistemas o al menos tratar de buscar vulnerabilidades cuanto antes. Imaginaos que saquéis una aplicación muy importante, Facebook o un TikTok o un Amazon, y vosotros como expertos de seguridad tratáis de reventar de diferentes partes para mejorar esos sistemas. Esos serían los conocidos nuevamente como Blue Hat. Sin más ni más, este ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado esta modalidad de los podcasts. Hemos hablado de 8 casos y también hemos comentado los diferentes tipos de hackers que conocemos. Esperamos que hayamos arrojado un poquito de luz, te haya sido de interés, te haya entretenido esta pequeña conversación que hemos tenido tú y yo tratando de hablar de los tipos de hackers y 8 casos de éxito que cambiaron el mundo para ver que cualquiera es capaz de reventar. Poco más, un saludo a todos y recordar que hacker no se nace, se hace. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.